Mi nombre es Eva Fernández, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Nordestana del programa PAES. Este es un trabajo para presentárselo al profesor facilitador Radar Coronado Romero. En este día de hoy estamos trabajando la unidad 7 que comprende la clasificación de las cosas por su apropiación, por su inapropiabilidad, etcétera, su concepto, sus generalidades. Las cosas se dividen en apropiables y no apropiables. El concepto de apropiable se utiliza para los bienes que pueden ser traspasados y que pueden estar a nombre de una persona. El concepto inapropiable son bienes también que pudieran ser tangibles o intangibles, pero que no tienen un propietario como tal. ¿Por qué? Porque son cosas comunes. Y ahí entra otra categoría de clasificación que son las cosas comunes y las res nullius. Y a la vez se van clasificando y clasificando de acuerdo a su naturaleza. Hay cosas comunes que no pueden tener un dueño en específico, como por ejemplo las calles, porque son de necesidad naturalmente de todos. Igualmente los océanos, las estrellas, los parques, pero también son muchas. Entonces, además de la necesidad de que hay de compartirla, de ese uso común, también como son bienes que son muchos, no son atractivos para una persona desear ser el propietario, porque son abundantes. Pero también hay otro tipo de bienes que no tienen dueño hasta que alguien se hace dueño. Por ejemplo, dentro de nuestros océanos hay peces, por poner un ejemplo. Esos peces hasta un momento dado no tienen un propietario en específico, pero inmediatamente un pescador logra capturarlo, ya ese bien es automáticamente de él. Pero ese es un tipo de bien, porque también hay otros bienes que son fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos bienes que pueden ser medido, pesado o contado. El bien fungible por excelencia es el dinero, porque yo te puedo prestar a ti 10,000 pesos y tú me lo puedes devolver y no tienen que ser las mismas papeletas. Lo importante es que conserven su valor. Por eso se elige el dinero por naturaleza como el bien fungible por excelencia, pero pudiera ser una botella de vino que tú me prestes en un momento dado. Me llegó una visita y no tengo un vino, el vecino me presta un vino de X marcas y yo voy al comercio, le compro esa misma botella, o el vecino me presta una libra de arroz y yo le puedo devolver una libra de arroz. La diferencia está en que puede ser sustituido. En cambio, una propiedad, yo no pudiera, si tú me arrendaste o me vendiste 10,000 tareas de tierras en un lugar, o sea, un bien inmueble, luego que decirte, no, pero coge aquella otra 10 que yo tengo en otro lugar, porque ese tipo de bienes no son sustituibles, también como una joya. Hay muchos bienes que no hay forma de sustituirlo. Entonces, por eso en el derecho, de una forma jurídica, se dan tantas clasificaciones, porque es importante manejar de acuerdo a su naturaleza cómo jurídicamente se clasifican. También queremos hablar de qué son los derechos preferentes. En una sociedad donde formamos parte, si la junta directiva, por poner un ejemplo, decide vender acciones, a los socios son los primeros a quienes le deben ofrecer esas acciones, porque existe un derecho. Igualmente, cuando una persona
está regido bajo un contrato de alquiler. Si el propietario de la casa desea vender, aunque tiene derecho de venderle a quien él guste, pero jurídicamente, de acuerdo a la ley, a la primera persona que ese propietario de ese patrimonio le debe de ofrecer ese bien para venderlo, es al que tiene el alquiler. Existen diferentes tipos de contrato. También los bienes se clasifican en frutos, en industriales, en frutos civiles, en frutos consumibles, no consumibles. Y le quiero poner un ejemplo de lo que son los frutos civiles. Por ejemplo, si yo le presto a alguien 10,000 pesos a intereses, cuando esa persona me devuelve de acuerdo al porciento establecido, pudieran ser 10,500, esos 500 pesos son el resultado de un fruto civil. Igualmente tenemos los frutos industriales, que son los que donde intervienen la mano de obra del hombre, la industria. También queremos hablar de lo que está fuera del comercio. Lo que está fuera del comercio, por ejemplo, por derecho divino, que son las iglesias, los monumentos, las murallas, nada de eso se puede comercializar. Tampoco un ayuntamiento se puede comercializar. Lo que significa es que el derecho tiene tantas clasificaciones interesantes y es muy lindo de hecho, porque el dominar todos estos conceptos nos lleva a expandir nuestro conocimiento de cómo debemos caminar derecho, como lo dice el derecho. Muchas gracias.